tema del audio va a ser fundamental. Estamos hablando de la era del voice first, todo va a ser manejado vía voz, entonces pues aquí obviamente que el audio en este caso toma mucha importancia. Tenemos también como tendencia el branded content y la publicidad nativa. A veces podríamos pensar que es lo mismo. Sabemos que el branded content es todo este contenido que pueden generar las marcas sin hacer una intención muy publicitaria en su mensaje. Básicamente lo que se está planteando es que el branded content es un poco más estratégico que la publicidad nativa. La publicidad nativa podría verse como algo más táctico, más cortoplacista. Si bien las dos de alguna manera generan contenido y además pues lo hacen de una manera no intrusiva y, por decirlo así, un poco, digamos, disimulada dentro del contexto de un canal de comunicación o de un medio para informar con temas relevantes a sus audiencias. Se vuelve muy importante porque cada vez ustedes saben que el contenido tiene una mayor relevancia. Aquí entra a jugar, por ejemplo, el tema de la publicidad exterior. La publicidad exterior vía contenido se va a volver mucho más fuerte, va a tener un ingrediente interactivo fundamental. Obvio, en estas circunstancias en las que estamos, pues el tema de la publicidad exterior no es tan evidente, pero bueno, esa es una tendencia que estará en el mundo y estará pues de aquí en adelante. Con todo el tema del contenido tenemos que introducir también la problemática del fake news. Eso va a ser un tema que va a estar en el ojo del huracán y se va a estar teniendo como casi que tema de conversación en la industria publicitaria. Aquí también pues se resalta el tema de podcast. Está lo que se llama el employee advocacy, que es poder empoderar a nuestros empleados, a los que trabajan en nuestras empresas y con nuestras marcas, para que ellos también se conviertan de alguna manera en influencers y en motivadores de compra o de seguir a nuestras marcas hacia las audiencias. Entonces, eso es importante como tendencia. Y por último, para este tema de branded content y de publicidad nativa, el tema de las métricas. Yo creo que en el mercado hay muchas dudas y hay muchas preguntas sobre qué está pasando con las métricas para el contenido. Y lo que sí se busca es que hacia adelante y como tendencia importante, nos olvidemos tanto de las visitas y de los usuarios únicos cuando estamos hablando de contenido y nos dediquemos más a pensar en la afinidad de marca, a la preferencia, a la consideración, a la reputación, entre otros. En cuanto al branding, el branding cada vez va a seguir ganando terreno en lo digital. Digamos que aquí ha habido un poco como de, no sé cómo llamarlo, no sé, la ecuación de marketing siempre hemos pensado en que el branding es tan importante como performance y resultados porque lo uno de alguna manera lleva a lo otro. Estamos en unas épocas en donde los anunciantes y las marcas están muy dados a invertir en performance, porque claramente lo que buscan es tener resultados como todas las empresas. O sea, si hacemos publicidad es porque queremos resultados, pero no podemos dejar de lado el branding. Y el branding vuelve a tomar fuerza como tendencia, sobre todo pensando en que las marcas cada vez deben ser más humanas y más empáticas con sus usuarios y con sus consumidores. Lo ha demostrado esta época de pandemia, por ejemplo. Tendencia número 4 es todo lo que tiene que ver con la data. Estamos hablando que con la llegada del 5G, con todo lo que es la inteligencia artificial, cada vez estamos buscando darle mejor experiencia al usuario con el manejo de su información. Y ahora más que nunca estamos entrando en un proceso en donde ya muy pronto se acaba todo lo que se llama el manejo de cookies y de información de terceros, y va a empezar a cobrar relevancia la información primaria que tiene cada marca, de sus clientes, toda esa data de información de sus usuarios y de sus consumidores. Entonces, aquí pues esto toma otro punto importante como tendencia. La quinta tendencia es lo que les hablaba hace un momento de la publicidad exterior. El out of home va a volverse fundamental tanto por sus contenidos interactivos como porque cada vez va a haber más formatos y creatividades, y adicionalmente se va a empezar a vender y se puede empezar a comprar de manera programática. Como les contaba anteriormente, programática es vía automatización. El comercio electrónico, sin lugar a dudas, es nuestro protagonista
y creo que es como si esta pandemia hubiera llegado para desarrollar a nivel más alto y con mayor velocidad el comercio electrónico. Comercio electrónico será gran tendencia, tengamos en cuenta que estarán en furor las webs comparadoras de precios, tendremos todo el tema de la compra online, incluso aunque haya experiencia física, la publicidad que hace que a tu móvil llegue el mensaje que te está enviando una marca, un producto, un servicio, para que eso inmediatamente te haga tener acción de ir a la tienda. Se va a mover muchísimo el pago vía redes sociales, la profesionalización de los diferentes marketplaces, una cosa que se llama TV Commerce, que es justamente utilizar el medio de la televisión como lo conocemos tanto, pero que sea literalmente un canal para llevar a compra directa. Entonces, esto va a tener un gran desarrollo. El tema de eSports, ustedes saben que los deportes también tienen aquí una fuerte relevancia para las audiencias, para los consumidores, y todo lo que se puede ahora vía cloud gaming, el streaming, todo lo que es on demand, etcétera, pues va a tener una gran importancia para las marcas que quieren anunciar. Sin lugar a dudas, otra de las tendencias es el tema de los influencers. Los influencers siguen creciendo como industria. Cada vez hay contenidos mucho más interesantes. Aquí vuelve y aplica también el tema de la inteligencia artificial. Aparecen los microinfluencers, mucho más de nicho, mucho más enfocados a determinados segmentos que de hecho están ganando mucha más empatía, por decirlo así, con las audiencias por encima de los macroinfluencers. Tenemos todo lo que podemos llamar la innovación tecnológica. La innovación tecnológica, hablemos de la inteligencia artificial, hablemos de todo lo que corresponde a la realidad aumentada, lo que les contaba hace un momento de Voice First, todo lo que traerá el 5G, en fin. Entonces, pues, esto es un tema que no podemos dejar de lado. En el tema móvil, definitivamente, pues, por algo se dice que el mobile first, igual que voice first, yo creo que puede haber una combinación muy interesante. Importante que se van a desarrollar las famosas web apps, en donde lo que se hace es que hay como un híbrido entre app y web, con la diferencia que no tienes que descargar como tal algo en tu computador o en tu teléfono, que no te va a quitar espacio, no te va a llenar tanto la memoria y te va a poder funcionar pues de la manera que funcionaría una app. Mucha hiperpersonalización, cada vez más directo a la persona que queremos llegar con nuestros mensajes. También el tema de la compra programática para móvil, eso es importantísimo. Y vía móvil lo que se va a lograr manejar lo que se llama el Drive to Store, que es lo que nos ayuda a que nos lleguen mensajes al celular y nos hagan tener una acción en la tienda, ya sea virtual o física. Por otro lado, de tendencia está Programmatic. Ya les expliqué qué es Programmatic. Vía programática se va a poder hacer transacciones para pauta publicitaria en televisión conectada. Se van a desarrollar nuevas formas de identificar a los usuarios teniendo en cuenta lo que les contaba, que se va a acabar por completo el tema de las cookies de terceras personas, o sea, todo lo que es la información de navegación de usuarios vía terceras personas. Entonces en este caso es vía directa de lo que tienen las marcas como data. Vamos a tener toda la posibilidad de comprar vía programática en la publicidad exterior, temas de inteligencia artificial, bueno, en fin. Y aquí hay un tema muy importante en el de Programmatic, y es que la industria publicitaria y el ecosistema publicitario sí o sí tienen que establecerse como un ecosistema más seguro y transparente para las marcas, en todo sentido, desde los canales en donde ellos están pautando, desde los contenidos que generan esos canales en donde están pautando. Es muy importante que se tenga en cuenta lo que es esa contextualización de dónde van a aparecer las publicidades y las creatividades de los anunciantes. Y por esto, pues van a aparecer cada vez más protocolos técnicos, tipo sellers.json, tipo ads.txt, etcétera, para ayudar a que esto se dé de una manera más transparente y que el anunciante y la marca sepan exactamente qué medio están comprando y dónde van a salir sus anuncios.
El tema de las redes sociales definitivamente sigue siendo tendencia. Se va a implementar mucho lo que estamos viendo en estos días, que es ese famoso digital detox, o sea, se va a atacar al máximo todo lo que pueda ser fake news, todo lo que puedan ser contenidos negativos, por eso que les decía yo del tema contextual que es tan importante para las marcas. Las redes sociales cada vez van a manejar más contenido social, se va a volver más importante a nivel del manejo de redes sociales y en términos publicitarios el tiempo de consumo por encima del alcance. Las redes sociales se van a enfocar mucho en atención al cliente. Tengamos en cuenta que aquí hay una generación Z que viene cada vez más fuerte como usuaria y pues son muy exigentes en los tiempos de respuesta. Aquí se busca atención al cliente que no dure más de 2 horas y todo el pago a través de redes sociales que les había comentado antes, pues también se va a volver muy importante como tendencia. Para terminar con el tema de las tendencias, tenemos dos adicionales. Uno que es la televisión conectada, lo que va a llevar a que haya mayor personalización e interactividad con el usuario. Y sin lugar a dudas, y un poco unido con lo anterior, el tema del video online. El video online está en auge con todos los formatos posibles, con la duración adecuada, buscando también mucha personalización y sobre todo lo que está complementando al video la realidad aumentada. Entonces, aquí esto está, digamos, era como nuestro escenario cuando estábamos arrancando en enero, cuando teníamos todas estas tendencias que venían a desarrollarse en el país, en el mundo, etcétera. Y de repente llega la pandemia, llega el confinamiento, y lo que sí podemos decir es que el COVID-19 llegó como un motor de cambio. Yo creo que muchos de ustedes, dependiendo en el sector que trabajen o como estudiantes, pues muchos también que están en esta especialización, se pudieron dar cuenta que si bien el mundo estaba en transformación digital, las empresas estaban haciendo su mejor apuesta para transformarse, pues todavía faltaba un poco o un mucho, dependiendo también de los sectores de los que estemos hablando, y fue esta pandemia la que hizo casi que una explosión a nivel corporativo e hizo que todas las empresas tuvieran que decir, ¿seguimos adelante con lo que veníamos haciendo para transformarnos? O, más lamentable aún, ¿por qué no lo hicimos antes? En ese sentido, veamos entonces qué pasó con la publicidad digital una vez empieza todo el tema de la pandemia. En Estados Unidos se hizo una serie de sondeos entre agencias y marcas para que ellos pudieran anticipar qué creían que iba a pasar a nivel de inversión publicitaria en el segundo trimestre y el tercer trimestre del año, sobre todo pensando en que por lo menos lo que corresponde a América, nuestro tema de pandemia arrancó a mediados de marzo. Entonces, vemos que en las dos olas que se hicieron, tanto en marzo como en abril, el Q2 se consideraba el más afectado, que corresponde pues a abril, mayo y junio. Nosotros en este momento en IAB estamos empezando a recopilar la información de este segundo trimestre del año, a ver qué resulta en términos de inversión. Lo que sí está seguro es que vamos a tener un decrecimiento que ya veremos pues cómo se va a dar. En ese sentido, pensando en la publicidad digital, las estimaciones estaban muy enfocadas a que todo iba a decrecer, iba a haber decrecimiento en el search pago, iba a haber decrecimiento en social media, decrecimiento en el video digital, decrecimiento en el audio digital, pero sobre todo en el display digital. El display digital, así en términos coloquiales, recuerden que es todo lo que podemos llamar banners, botones y publicidad un poco tradicional dentro de lo digital, que por lo general pues es la que de alguna manera se trabaja como muy de la mano más de la parte de branding. ¿Qué pasa con Latinoamérica? Latinoamérica en esta temporada de pandemia ha tenido un decrecimiento en la publicidad digital del 11%. Colombia, en medio de todo, aparentemente es la menos afectada, decrece -3%, o sea que está un poco mejor librada que el promedio de la región. Y ha pasado una cosa bien particular y es que independientemente de que los medios de comunicación digitales han aumentado y tienen muchísimo más inventario disponible, los costos por mil han decaído de una manera abrupta. Entonces,
pues ahí hay un problema grandísimo que está trayendo unos números complicados para los medios de comunicación en Colombia, en Latinoamérica y en el mundo. Esto es un reflejo del mundo. Y por consiguiente, pues las agencias de publicidad también están afectadas. ¿Qué ha pasado? Ha pasado que para los medios que son generadores de contenido, ha habido como un boom en audiencias. Los incrementos en las audiencias de los medios de contenidos de calidad y de contenidos premium, digámoslo así, ha explotado de una manera que ellos mismos no lo podían creer. O sea, se han aumentado, pero en 3 dígitos, y han tenido muy buena, digamos, aceptación por parte de las audiencias en esta época, precisamente porque están buscando todo lo que sea veraz, que tenga un contenido, digamos, real en el que se puede confiar. En este sentido, los medios de noticias, los medios de fuentes médicas han tenido un incremento muy importante, a diferencia de los medios dedicados a deportes, que obviamente, siendo consecuentes con que en este momento actividades deportivas, pues hasta ese momento de pandemia no los estábamos teniendo, pues evidentemente estos portales decayeron de manera importante. ¿Cuál ha sido la respuesta de las marcas? Podemos decir que ha habido como de todo un poco. Ha habido algunas verticales que han mantenido su inversión de manera consistente a lo largo de estos meses. Hay algunos que han tenido un cambio dramático en su estrategia de inversión publicitaria. Entonces, lo que sí es seguro, como lo veíamos y lo vamos a ver aquí ahora, es que las industrias que más han caído en inversión publicitaria en el mundo han sido la industria del turismo, la industria de los deportes, industrias de artes y entretenimiento. ¿Qué pasó con la industria del turismo? Veamos aquí un ejercicio que se hizo con United Airlines. Esta era la creatividad que ellos estaban usando entre el mes de enero y el mes de febrero, y tuvieron que parar de manera abrupta para cambiar totalmente su creatividad y dedicarse a hacer otro tipo de mensajes a partir de marzo, teniendo en cuenta que ya empezaba a verse afectado el tema de viajes, el tema de turismo y demás por la pandemia. Aquí vemos el comportamiento de lo que pasó con los diferentes formatos de inversión digital en United. Esto tuvo un comportamiento a la baja. Lo mismo pasa con un sector como el de deportes y entretenimiento. Sin embargo, compañías como Clorox, que representan claramente el sector de consumo masivo, pues veamos que tuvo un comportamiento más bien, digamos, pues mantenido, o sea, no tuvo grandes cambios. De hecho, hasta las creatividades se mantuvieron iguales. Ellos no tuvieron que hacer grandes cambios en sus creatividades porque el mensaje aplicaba antes, durante o después de pandemia. Entonces, ellos pudieron mantener su publicidad en los meses. Algo similar pasa con Procter & Gamble, sobre todo con sus marcas Gillette, Pantene y Dawn Dish Soap. Entonces, pues aquí ustedes ven que es un comportamiento similar, y eso en general tendió a suceder con las marcas de consumo masivo. Por ejemplo, las marcas de comidas rápidas. Las marcas de comidas rápidas tuvieron una reacción muy rápida también, valga la redundancia en la palabra. Inmediatamente sacaron muchas más creatividades, cambiaron totalmente el mensaje con el que venían trabajando y se enfocaron mucho hacia el tema de compre para llevar, el delivery, etcétera. Entonces, pues esto muestra que evidentemente muchos anunciantes decidieron parar un momento, cambiar creatividades y volver a salir con toda a nivel publicitario. Los servicios de streaming desde el momento cero empezaron a invertir, porque esto sí tuvo crecimiento importante. Eso en general en el mundo, digamos, en términos de la pandemia. ¿Qué pasó en Colombia? En Colombia, el primer trimestre del año 2020, es decir, enero-marzo,
donde sabemos que enero, febrero todavía no teníamos ningún tipo de confinamiento, la pandemia se veía lejos, sabíamos que en Europa estaban pasando cosas, pero ni siquiera todavía tan dramático. Ya ese primer trimestre se nos afectó, decrecimos por primera vez en la historia de la publicidad digital de Colombia al 9.6%, y eso que, como les digo, ahí solamente están contemplados las últimas 2 semanas de marzo, donde ya estábamos en confinamiento. Habrá que ver qué va a pasar con el segundo trimestre, que como les contaba, pues hasta ahora lo estamos midiendo. Entonces, si redondeamos ese 9,6, podríamos dejar lo que es un 10% de crecimiento, lo vemos resaltado en amarillo. Comparémonos con otros medios, los medios tradicionales, ¿qué pasó en ese periodo del primer semestre del año? Claramente, como ven aquí en el total y en promedio la industria publicitaria en el primer trimestre del 2020 decreció 12%. Quiere decir que los únicos medios que decrecieron menos que el promedio fueron justamente digital y la televisión nacional. El resto de los medios decrece y decrece bastante. Si yo les contara lo que son las cifras de los medios tradicionales, en el mes de abril y en el mes de mayo, es terrible porque decrecieron casi 50-60%. Publicidad exterior decreció casi un 90%, como pueden imaginarse. Entonces, aquí digamos que lo que quiero que veamos es que si bien digital se vio afectado, y se vio afectado, ¿por qué? Porque ustedes supondrán que en el segmento travel, todo lo que es turismo, hoteles, aerolíneas, etcétera, en el sector educación, el sector, bueno, de algunas marcas un poco disruptivas, pues se han visto muy afectadas con estas circunstancias y evidentemente pues cayeron, pero a pique sus inversiones en publicidad. Eso es lo que está marcando de una manera tan fuerte, sobre todo en medios o en plataformas como Google y Facebook. Hicimos un sondeo con las agencias para que nos pudieran compartir ellos cómo estaban sintiendo el panorama. Esto que les voy a mostrar corresponde al mes de abril y lo vamos a comparar un poco más adelante con mayo. ¿Qué pasó? Las agencias nos decían, pues aparentemente hay un 40% de reducción en los presupuestos publicitarios. Veníamos de un 67% de percepción de reducción en marzo, abril pasó al 40%. Veíamos entonces que aquí había un incremento de la inversión durante la segunda quincena de abril en social media, en motores de búsqueda, pues que está bastante alineado con lo que hablábamos de las tendencias, ¿no? Social media seguirá creciendo, todo el tema de motores de búsqueda también, el video digital, etcétera. Y los sectores donde había mayor reducción en la inversión publicitaria en el mes de abril eran el sector turismo, el sector automotriz, el sector servicios, financieros, seguros y el sector comercio. En ese momento también hicimos un estudio para conocer de boca de los gerentes de mercadeo de las principales empresas de Colombia si estaban ejecutando con normalidad su presupuesto de pauta. El 52% nos dijo que no. Sin embargo, cuando preguntábamos a los que sí estaban pautando, nos estaban diciendo que el 36% lo estaba haciendo en Internet, especialmente en redes sociales, y en general, pues en esos porcentajes que pueden ustedes ver ahí en los otros medios. Pasamos al mes de mayo. En el mes de mayo ya aparentemente, según las agencias, no apareció una gran reducción, empieza a aparecer un incremento ya en la inversión del 67% y un mantenimiento, es decir, se mantienen iguales algunos sectores en su inversión respecto al mismo periodo del año pasado en un 33%. Nuevamente, social media, search, video son los formatos que evidenciaron un incremento más alto en el mes de mayo y con menos crecimiento en todo lo que corresponde a influenciadores y branded content. Entonces, en ese punto vemos cómo hubo incrementos importantes, todo lo que podríamos llamar del costo por adquisición, costo por lead,
Vimos un mantenimiento en lo que podríamos llamar el costo por visualización y el costo por clic y una gran reducción en los CPMs de las presencias fijas, que fue lo que yo les conté anteriormente cuando vimos esa gráfica. En cuanto a los sectores, se mantiene que se han reducido las inversiones de turismo, del sector financiero y seguros, de la industria de la construcción, del sector automotriz y de telecomunicaciones. ¿Qué ha pasado con el consumidor en estas épocas? El consumidor está utilizando muchísimos canales digitales. El tema de Netflix, por ejemplo, importante. El tema de medios de comunicación para leer noticias, muchos de ellos pues desde lo digital. ¿Qué están haciendo los colombianos en su tiempo libre en casa? Pues miren ustedes acá los tutoriales en YouTube, Google Recetas, WhatsApp, en fin. Se está dedicando tiempo a la lectura, mucho en libros físicos que se tienen en casa, pero también PDFs, libros en dispositivos electrónicos, portales web noticiosos, libros online. En las actividades con los niños aparece también el tema digital, juegos en Google, busco en YouTube juegos y tutoriales, etc. Aquí hay oportunidades enormes, importantes en cuanto a contenido para las marcas. Veamos que los medios virtuales de alguna manera se han convertido como en un elemento de entretenimiento para las familias. Está el tema de alimentos, vía recetas, concursos, interacciones digitales, etcétera. Están las categorías infantiles con juegos y manualidades, las categorías de salud y bienestar con todo lo que es alimentación saludable, clases de gimnasia, entre otros. Y curiosamente, categorías como la de motos y autos, que puede ser que estén paradas o estuvieron paradas durante un gran tiempo, pero había mucha gente descargando tutoriales de limpieza y mantenimiento de sus vehículos. Los medios tomaron relevancia durante el confinamiento, como les decía, por el tema de ser generadores de contenidos de calidad y veraces. Y aquí podemos ver un poco, según nos dice Kantar, cómo se fue dando el comportamiento de los usuarios respecto a los diferentes medios y canales que ofrece digital. Miremos lo que pasó con la mensajería instantánea, cómo creció de una manera, pero pues impresionante. Veamos lo que ha pasado con el uso de las redes sociales, lo que pasó con el video bajo demanda, todo lo que corresponde a los sitios web en general, la televisión tradicional pero por cable, la televisión tradicional que pues como sabemos eso sí ha tenido su buen momento también ahora con toda esta gente, pues la gente encerrada en sus casas, escuchar podcasts se vuelve importante, y miremos lo que ha pasado un poquito con los medios tradicionales. Esto sí, pues ha perdido fuerza en estas épocas. Entonces, sabemos que cada vez los colombianos están buscando más noticias reales, fuentes confiables y demás. Eso es importante que las marcas lo tengan en cuenta porque es el momento de hablar como nunca de una manera transparente y creíble. Sobre todo considerando que bajo pandemia, cuando se le preguntaba a los consumidores si en el momento concreto de pandemia querían oír de las marcas mensajes, pues el 66.67% de la gente decía que sí. ¿Qué les gustaba en ese momento oír de las marcas? No propiamente que les estuvieran vendiendo productos y servicios, sino de pronto saber qué estaban ofreciendo ellos para ayudar a sus consumidores, qué estaban haciendo para ayudar a la gente que estaba con riesgo particular de enfermarse, qué estaban haciendo ellos para ayudar a sus empleados durante la crisis, cómo estaban trabajando para afrontar la crisis, temas muy sociales y temas que generaran empatía con el usuario. Y bueno, y como pueden ver ustedes acá, los usuarios están muy enfocados en comprobar que los sitios y las fuentes donde están leyendo y buscando información sean confiables. De esta manera, pues los medios van a tener una oportunidad como nunca respecto a las marcas, en términos de poder habilitar su contenido de video premium para dispositivos como la televisión conectada, para manejar todos los multiformatos, para poder promover mucho más el tema del audio y cerrar acuerdos basados en data. La data se vuelve fundamental, sobre todo cuando, les decía anteriormente,
las marcas tienen que buscar una buena contextualización para aparecer. O sea, es importante que se sepa dónde van a aparecer los anuncios y aquí pues la data y saber quiénes son esas audiencias y demás se vuelve relevante. También cambió la forma de acceder a los productos y servicios, sin lugar a dudas. Mucha más atención a comprar alimentos, salud, vivienda, menos para marcas de lujo, menos para autos, bebidas alcohólicas y demás. Y a nivel general en Latinoamérica se sentía como una especie de molestia pensando en que se tendrían que en un momento dado adquirir productos no esenciales. O sea, la gente no se siente cómoda pensando en que tiene que comprar cosas no esenciales. Cuando hablamos de las compras por Internet, pues en todos estos meses de pandemia se ha aumentado de manera muy importante el consumo de mercado, de comida en restaurantes, pero pues para pedir a domicilio, el tema de droguería, etcétera. Entonces, cuando se pregunta cómo se pueden ofrecer experiencias únicas de e-commerce, ¿qué dice la gente en Latinoamérica? La gente en Latinoamérica, el 32% consideran que han aumentado las compras a través del comercio electrónico en comparación con el mes pasado. Y esto lo podemos comparar contra el número de Colombia, que es del 42%. O sea, para Colombia el 42% piensa esto, o sea que es muchísimo más fuerte que el promedio de la región. De la misma forma, el 33% de los latinoamericanos dicen que sus futuras compras en línea van a aumentar. En ese sentido, Colombia tiene un 39%. Entonces, esta situación nos está acercando mucho más velozmente a la adopción temprana de esta era del comercio electrónico. Las empresas no necesariamente estaban muy preparadas en el momento para atender vía comercio electrónico a sus usuarios. Pues yo creo que esto fue un jalón de orejas para muchos y un poco como un cachetadón para sacudirse y decir, bueno, nos demoramos en arrancar, pero nos tocó sí o sí ya. Entonces, esto no va a tener marcha atrás. Lo vemos en todos los sentidos cuando se les pregunta por sus canales de comunicación con los usuarios, en fin, esto pues es importante. Y ya para terminar, quiero compartir con ustedes algunos números de lo que han sido estos 2 últimos días sin IVA a nivel del comercio electrónico. Este corresponde al primer día sin IVA. Aquí hablamos del número de transacciones diarias de compra por Internet. Veamos el pico que corresponde al día al primer día sin IVA. Y esta gráfica corresponde al valor diario de las compras por Internet, también en el pico con el primer día sin IVA. Básicamente en ese primer día sin IVA, lo que tuvo mayor crecimiento, miren los porcentajes de incremento respecto a lo que se tenía. Aquí se comparó el 19 de junio, que fue el primer día sin IVA, versus el viernes anterior, que fue un día normal. Hogar tuvo un crecimiento del 756%, tecnología el 500%, deporte el 490%, son impresionantes estos números. Y me disculpan que esta gráfica es como medio desordenada, pero esta fue la fuente tal cual como lo mandó Mercado Libre. Esto corresponde al segundo día sin IVA. Aquí vemos un balance del gobierno con corte a las 12 del día del viernes 3 de julio, donde nos aseguran que se superaron los 900.000 millones en ventas antes del mediodía, el calzado aumentó 5.000% frente al primer día, equipos de sonido y dispositivos de video crecieron 64%, el 60% de las transacciones fue por plataformas electrónicas, entre 5 y 6 millones de colombianos compraron con ventas que superaron los 5 billones de pesos. En fin, o sea, todo esto pues lo único que nos lleva es a pensar que definitivamente estamos en un momento en donde las marcas y todas las empresas que ofrecen productos y servicios están muy enfocadas hacia el comercio electrónico y de la misma manera la publicidad digital va a seguir de la mano en la medida que eso se desarrolle. Entonces, aquí me van a perdonar esta palabrita, pero aquí lo que les quiero contar es un poco lo que le pasó a los dinosaurios cuando se extinguieron, y es que se dieron cuenta tarde que el arca de Noé se fue y ellos se quedaron y no pudieron subirse y ahí se extinguieron. O sea, ¿qué va a pasar si no nos montamos en esto y si las marcas no se montan en toda esta ola y en todo este proceso que es lo natural que está pasando en el mundo?
pues no quisiera decir que van a desaparecer, pero creo que van a estar en problemas, como lo vimos con todas las empresas que no estuvieron preparadas ahora con la pandemia. Entonces, mi invitación es a que se sigan actualizando, se sigan preparando